Yo quiero hablar acerca de las puertas abiertas a los demonios. Esas cercas rotas en nuestras vidas por donde se pueden meter los demonios. Si nosotros se lo permitimos, los demonios pueden influenciarnos, oprimirnos, obsesionarnos y en algunos casos aún controlarnos. Por eso el Señor nos dice en Efesios 4:27 que no le demos lugar al diablo. La Biblia nos muestra que los demonios son espíritus flotantes que necesitan entrar a un cuerpo para realizar sus pilatunas, satisfacer sus pasiones y hacer sus maldades. En Lucas capítulo 11 versículo 24 dice: cuando el espíritu impuro sale de una persona, anda por lugares desiertos en busca de reposo. Pero al no encontrarlo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y adornada. Va y trae otros 7 espíritus peores que él. Y todos entran y allí se quedan a vivir. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Pues muchos de esos demonios salieron de nuestras vidas el momento en el cual recibimos a Jesús. Pero otros se agarraron de un derecho legal en nosotros que les dio permiso para quedarse. Y como algunos en ningún momento los echaron fuera, ahí están, influenciándolos, atormentándolos, controlándonos. Y la Biblia, como acabamos de leer, dice que los demonios que fueron echados fuera van a regresar para tratar de volver a entrar. Y al regresar ellos van a buscar puertas abiertas. Por eso quiero que se imaginen lo siguiente: una cerca rodeando totalmente una casa. Ahí lo tienen en la imagen arriba. Y es algo similar a esto. Nosotros estamos protegidos todos, tanto cristianos como no cristianos, por una cerca. Ninguna persona va a dejar que algo malo se le entre. Esa es una cerca que nos protege. Pero algunas situaciones que pasaron, algunas cosas que nosotros hicimos, rompieron esa cerca. Y a través de esa cerca rota, a través de ese tablón que se ha caído, muchas veces los demonios entran a nuestras vidas. Esas cercas rotas o esas puertas abiertas son en primer lugar el ocultismo. Yo personalmente no entiendo por qué la gente practica el ocultismo si es algo claramente prohibido en la palabra. En los casos de liberación o cuando nosotros ministramos liberación, los demonios que entran por causa del ocultismo son los más difíciles de echar fuera. También estos demonios bloquean la liberación. Pero entonces por eso me pregunto, ¿por qué razón la gente es atraída al ocultismo? Pues la primera es porque en todos nosotros hay un deseo de tener contacto con el mundo espiritual. Pero recuerden que la dimensión espiritual tiene que ver con Dios, pero también con la oscuridad. Y el Señor dijo que los que no están con Él están en contra de Él. No existe la brujería buena, la magia blanca, no. O es blanco Dios o es negro. Entonces Dios puso en todos nosotros ese deseo por lo espiritual con la intención de que nosotros lo busquemos. Lo que pasa es que el enemigo se aprovecha de eso para desviar nuestro corazón hacia lo oculto. Otra razón por la cual las personas son atraídas al ocultismo es porque anhelan tener un guía espiritual, una persona que les ayude, que les guíe. Y por eso muchos, a veces por la sugerencia de otros, se inventaron un amigo imaginario.
Pero eso que se inició como un amigo imaginario fue una puerta abierta para terminar siendo controlados por un demonio. La Biblia dice en 2 Corintios 11:14 que Satanás se viste como un ángel de luz. Y entonces esa persona que al comienzo se veía linda, ese amigo imaginario, ese ángel de la guardia, es realmente un demonio que al comienzo, aunque parece algo bueno, su propósito final es engañar y destruir. Otros buscan en la adivinación y el horóscopo saber su futuro. Y en todos nosotros hay ese deseo y esa necesidad de saber qué va a pasar más adelante. ¿Será que me caso con esta persona? ¿Será que estudio esto? ¿Cuál va a ser el resultado de mi vida si me caso con esta persona? Esto es algo que solo debemos encontrar en Dios. Pero algunos consultan el horóscopo. Y yo sé que es promocionado hoy por todos los periódicos y por todas las revistas, pero debe quedar muy claro, el horóscopo es ocultismo y es algo que desagrada a Dios. Usted no debería ni consultarlo, ni siquiera leerlo. Nosotros no somos parte de esos signos. Dios es el que nos dirige. Con respecto al Espíritu Santo, en Juan 16:13 Jesús dice: cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a la verdad y les contará lo que sucederá en el futuro. Usted no necesita del ocultismo para esto. La otra razón por la cual las personas son atraídas al ocultismo es porque quieren comunicarse con un ser querido que ya se murió. Y yo sé que esto suena lindo, yo sé que le ponemos hasta algo de romance. No, quiero hablar con mi mamá, quiero recordar esos tiempos lindos que tuve, quiero consultarle algo a mi esposa, mi hija, que si me puedo volver a casar. Y entonces por eso algunos van a los mediums. Pero esto es brujería. Usted no está hablando con su mamá, ni con su esposo, ni con sus hijos. Cuando usted hace esto, usted está hablando con un demonio que quizás sabe muchas cosas de su pasado, porque los demonios lo saben. Y al hacer esto, usted le está abriendo la puerta a los demonios en su vida. Yo personalmente le tengo mucho miedo a aquellos que les gusta ir al cementerio a visitar a la mamá o al familiar. ¿Por qué? Porque ellos ya no están allí. Y aunque eso parezca algo lindo, es algo que el enemigo puede usar para tener control sobre su vida. En 1 Samuel capítulo 28 encontramos el caso de Saúl. Ya el Espíritu Santo se había ido de él, por eso no sabía qué hacer, necesitaba una estrategia de guerra y no podía hablar con Dios. Samuel se había muerto, no sabía qué hacer, por eso decidió ir a una medium para hablar con Samuel. Y aunque el que habló parecía ser Samuel y sabía muchas cosas acerca de Saúl, incluso lo confrontó, y por eso algunos creen que era Samuel. No era Samuel, era un demonio. Y todo lo que ese demonio profetizó se cumplió. ¿Saben por qué? Porque cuando usted acude a un espiritista o a cualquier cosa de estas para que le hablen acerca del futuro, usted está entregando su alma a los demonios y ellos se van a asegurar que todo lo que ellos profeticen se cumple. Pero no es la voluntad de Dios. En Levítico 19:31 el Señor dice: no te contamines al recurrir a los mediums o a los que consultan con los espíritus de los muertos. No te contamines. Otra razón por la cual muchos
se sienten atraídos al ocultismo es porque quieren controlar a otra persona. Uy, yo necesito una poción mágica para controlar a mi marido, para que no me sea infiel. O yo necesito quererme a ver si me consigo un marido. Yo necesito un menjurje ese de amor. Eso es ocultismo. Muchos le pagan a brujos para maldecir a otros, conjuros, hechicería, vudú. Otros se sienten atraídos a este mundo porque el enemigo se ha encargado de promocionarlo. Quizás la serie que más ha usado el enemigo para esto son los libros y las películas de Harry Potter. A través de esto, algo que nosotros no deberíamos ver, pero a través de esto el enemigo mostró que se puede usar el ocultismo para vencer los obstáculos de la vida. Porque ahí está Harry Potter, un niño lindo, medio bobo, pobre, que no tenía gran futuro, pero gracias a la brujería pudo vencer sus obstáculos, pudo tener éxito, llegó a ser popular, se protegió de los malos. Y esto lo ha usado el enemigo para promocionar el ocultismo, porque él sabe que es una puerta abierta a los demonios. Otros lo hacen simplemente por curiosidad o para divertirse. Pero los que leen el horóscopo, los que juegan con la tabla Ouija, los que practican la yoga o se sienten atraídos a la astrología, la numerología, las cartas de tarot, las bolas de cristal y la clarividencia, no se imaginan el mundo peligroso en el cual se están metiendo. Porque aunque al comienzo parece muy lindo, ya cuando los demonios lo tienen atrapado, usted oirá la risa burlona de Satanás. No lo hagan. El Señor nos dice en Deuteronomio 18:9: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tus hijos como una ofrenda quemada. Esto hoy se llama el aborto. Sacrificar a un demonio ese bebé. No lo hagas. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezclen brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Y quiero volver a leer eso. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Y en el versículo 14 dice: el Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas. Aquellos que en el pasado, quizás antes de conocer a Jesús, practicaron el ocultismo, necesitan de nuestra ayuda. Pero no necesitan que les hagamos una oración de liberación. No. Ustedes necesitan que los preparemos para eso. Y de eso se trata precisamente el proceso de formación que tiene la iglesia. Y el punto de partida es el grupo de conexión. Usted tiene que ir a un grupo de conexión en donde lo van a preparar para que vaya al encuentro, en donde usted va a lograr su libertad. Y gracias a esa preparación, usted va a mantener esa libertad. La segunda puerta abierta, la segunda cerca rota en la vida de muchas personas es la sangre derramada de personas inocentes. El aborto.
En nuestras liberaciones nos hemos dado cuenta que en donde más manifestación demoníaca hay es en donde se practicó un aborto. ¿Y saben por qué? Porque cuando las personas abortan a su bebé, lo hacen para tapar un pecado, como lo hizo David. David la embarró sexualmente con una mujer para tapar su pecado. Mandó matar al esposo de esta mujer. Pero ¿sabían ustedes que el mismo demonio que los llevó a asesinar a ese bebé, aunque solo tenga 2 o 3 semanas, ya es un ser humano? El mismo demonio que los llevó a usted a asesinar a ese bebé, después lo va a hacer sentir culpable, miserable. Porque así trabaja Satanás. Y muchos llevan ese dolor y ese sentimiento en su corazón durante años. Puertas abiertas a los demonios. Por alguna razón, la sangre derramada de personas inocentes es una puerta abierta para las fortalezas demoníacas. En el Salmo capítulo 9, versículo 12, él dice: pues el vengador de los que son asesinados cuida de los indefensos. Dios los cuida. Y Él no pasa por alto el clamor de los que sufren. Pero esto es algo que aprovecha el enemigo para conquistar ciudades, conquistar familias. Esos lugares en donde hubo abortos, suicidios, asesinatos y violencia son lugares estratégicos o fortalezas controladas por los demonios. Ahora, nosotros no debemos tenerle miedo a esto. Nosotros simplemente tenemos que conquistar esos lugares en oración. Pero quiero que piensen en esto. Si el derramamiento de sangre le da lugar al diablo, ¿no creen ustedes que al ver películas violentas y al jugar esos juegos de computador en donde hay violencia, no creen ustedes que le están dando lugar al diablo? Yo personalmente no veo esas partes en las películas y creo que es el Espíritu Santo que está en mí. Yo lo adelanto. Son como 15 minutos de pura violencia. Y lo meten en las películas porque es algo que le atrae a la carne, pero es algo que le da lugar al diablo. Cercas rotas. Los siguientes son los traumas. Y los traumas son heridas emocionales causadas por los pecados de otros. Pecados de otros que nos afectan a nosotros. El rechazo, el abandono, los abusos. Tanto el abuso físico como el abuso verbal o el abuso sexual. Las burlas, la traición que viene por el divorcio y por la infidelidad, los sustos, las humillaciones, las vergüenzas públicas, la discriminación, el matoneo. Si esas heridas emocionales no son sanadas, se convierten en una puerta abierta que aprovechan los demonios para entrar. Y entra el demonio de rechazo, entra el demonio de la inseguridad, de la depresión, de la baja autoestima, de la soledad, la autocomiseración, el demonio que nos lleva a odiarnos, el demonio que lleva a la gente al alcoholismo, a huir de su mundo con el alcohol, con los vicios, con la drogadicción, con el suicidio, el demonio de temor, de burla, de lujuria, de violencia. O los demonios que llevan a las personas a hacerle a otros lo que les hicieron a ellos. Y este es el área en el cual nosotros más nos enfocamos en nuestras liberaciones. Porque la mayoría de las personas que necesitan de la liberación no son personas malas y pecaminosas, plagadas de demonios, no. Son personas buenas que están atadas por lo que vivieron en su niñez,
o lo que vivieron antes de nacer, porque un bebé todavía no tiene esta cerca que lo protege. Se supone que esa cerca que los protege son sus papás. Pero lo terrible es que la cerca que se supone que debe proteger a esos bebés son muchas veces los que los abusan sexualmente, los que los maltratan, los que los golpean. Por eso esos niños se levantan con cercas rotas, con tablones rotos en sus vidas, por donde se ha metido todo el tiempo Satanás. Es que un niño, un bebé es como una esponja que absorbe todo. Entonces frases como cállate lo puede usar Satanás para meterse a su vida. No te soporto, tú no eres mi hija, cuando regreses no estaré aquí. Todo esto produce una reacción de susto, de temor en ese niño, que es algo aprovechado por los demonios para entrar y hacer todo su trabajo sucio. Y para ser liberados de los traumas, nosotros necesitamos algo que todo el tiempo les predicamos, pero aún así muchos no lo hacen. Lo primero es perdonar a la persona que nos hizo daño. No hay otra salida. Si nosotros no perdonamos, hay una puerta abierta en nuestras vidas. Pero lo siguiente es pedirle a Jesús que sane la herida. Y nosotros ministramos esto de muchas maneras. Una forma es llevar a las personas a que vean la cruz y que vean que Jesús en esa cruz murió por sus dolores. Otra forma es que llenen un bulto y lleven ese bulto y lo claven en la cruz. Permitan que Jesús cargue sobre su espalda su dolor. Y muchos a través de este proceso son sanados. Pero otra forma es permitiendo que Jesús entre a esos cuadros dolorosos en su vida. Entonces, el Espíritu Santo le revela a estas personas cuadros que ellos muchas veces ni recuerdan. Cuadros de dolor, de abuso, de soledad, de abandono. Y entonces cuando Dios les revela este cuadro, en ese momento obviamente experimentan temor. Muchas veces sienten frío. Es un cuadro triste. A veces está en blanco y negro. Pero luego por medio de la oración ellos pueden ver a Jesús entrando en ese lugar. Y cuando Jesús entra, ese cuadro se llena de color. Ese cuadro se llena de alegría. El pasado no puede ser cambiado, pero sí puede ser sanado. Eso es la sanidad interior, la sanidad de los recuerdos. Después de eso, tenemos que pedirle a Jesús que llene nuestros faltantes. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana, le dijo: si bebes de esas aguas, volverás a tener sed. Y muchos están tratando de sanar sus heridas o llenar esos faltantes. Esa necesidad de ser amados, de sentirse importantes, de sentirse valorados, lo están tratando de llenar con cosas que jamás los va a sanar. Mendigando amor. Por medio de la pornografía, quizás los vicios, el trabajo. Por eso Jesús le dice a esa mujer: si bebes de esas aguas, si sigues buscando en todo eso, en los hombres, cómo saciar tu necesidad de ser amada, volverás a tener sed. Pero si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Solo Jesús puede llenar nuestros faltantes. Y después de esto tenemos que renunciar a esos sentimientos negativos y renunciar a los demonios. Puertas abiertas, los traumas.
Pero la siguiente puerta abierta son los pecados. Los pecados son como la comida que dejamos tirada en la cocina, que atrae a las cucarachas. De nada sirve matar las cucarachas si no vamos a limpiar la cocina. De nada sirve echar fuera a los demonios si seguimos pecando. Y yo creo que el error más grande cometido en muchas de las liberaciones es esta: que se les echa fuera a los demonios a las personas, pero no se les enseña a vivir en santidad. No se les enseña a sacar la basura de su vida. Y hace un tiempo yo ya les hablé del ratoncito que tuvimos en nuestra casa, ¿recuerdan? Pero lo quiero volver a hacer para ilustrar este punto y para que nunca se les olvide. Yo hice todo para matar a esa cucaracha, a ese ratoncito. Yo compré veneno, vendían un pegante en donde supuestamente se iba a pegar el ratoncito. Nada funcionó. Yo lo perseguí con una escoba. Y recuerdo que un día me quedé 1 hora esperando que saliera. Y el condenado salió divino. Parecía Mickey Mouse. Pero me fui detrás de él. Mi intención era acabar con esa plaga. Pero nada funcionó. Por eso decidí estudiar a los ratones. Esa es parte de mi forma de ser. Me gusta estudiarlo todo. Y descubrí que de nada sirve matarlos si tenemos algo que los sigue atrayendo. Entonces me tocó buscar qué era lo que estaba atrayendo este ratoncito. No era comida tirada en la cocina, porque si ustedes no conocen a mi esposa, ella es la mujer más limpia de este mundo. Esa cocina está siempre impecable. Ella limpia la cocina antes de dormirse, imagínense eso. Yo le digo, ¿para qué haces eso? Me dice, por si viene Jesús en la noche. Ella es la única mujer que limpia la casa antes de que llegue la niña para limpiar. Yo digo, ¿para qué la tenemos si ya está limpia? Entonces, con respecto a la basura, no había nada para traer a este ratoncito. Pero descubrí que en las noches le dejamos al perrito un poquito de comida por si le daba hambre en la noche. Y no le daba hambre al perro, pero sí al ratoncito. Quitamos la comida y los ratones no volvieron. Eso mismo es lo que tenemos que hacer con respecto a los demonios. El pecado es la zanahoria que sigue atrayendo a los demonios. Pecados sexuales. El adulterio. El adulterio es una puerta abierta a los demonios. Demonios que van a destruir su vida, lo van a enfermar, lo van a empobrecer. Demonios que van a destruir su matrimonio. Demonios que lo van a amargar. ¿Para qué? La pornografía. Cuando una persona se sienta a ver pornografía, le está dando permiso a los demonios de que se le metan a los ojos. Demonios de lujuria, a su corazón, produzcan vicio. Todos los vicios están muy ligados con los demonios. Cuando usted ve pornografía, es como si usted estuviese dando sus diezmos a la porquería de gente que produce esa clase de programas. Imagínense que hay cristianos que pagan esos canales en DirecTV. Hijos del diablo. Me gustaría tener su nombre para exhibirlo aquí públicamente. ¡Qué oso! Cuando usted ve pornografía, usted no solo es afectado, sino si usted como sacerdote lo hace, usted permite que esos demonios entren a su casa. Demonios que van a llevar al novio de su hija a abusarla. No se justifica. Ahora hay algo que se llama el sexting, chatear con temas sexuales. ¿A ti cómo te gusta? Cristianos haciendo esto. Puerta abierta a los demonios.
El propósito de los demonios no es solo satisfacer sus pasiones, sino destruir la familia. Porque Satanás sabe que la familia es idea de Dios. Y después de destruir la familia, lo va a matar. Él no va a estar satisfecho, sino hasta que lo mate a usted. Por eso, no le dé este lugar al enemigo. Pero además de esto encontramos otros pecados como la mentira. En Juan 8:44 Jesús le dijo a los fariseos: ustedes son de su papá el diablo. Y luego menciona dos características del diablo. En primer lugar, él es homicida. Pero en segundo lugar, es mentiroso y padre de toda mentira. Cuando un cristiano miente, hereda la naturaleza del diablo. Hereda esos demonios. No mientan. El enojo. En Efesios 4:26 dice: no pequen al dejar que el enojo los controle. El enojo no es pecado. Pero cuando dejamos que el enojo nos controle, estamos pecando y le estamos abriendo la puerta a los demonios. Dice: no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. No se acuesten enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Es un tablón abierto en la cerca de nuestra vida que le da lugar al diablo. Y así como hay otros pecados. La envidia le abrió la puerta al demonio de homicidio en Caín y en Saúl. El no honrar a los padres. Pues en 2 Samuel capítulo 12, en el Salmo 32 y en el Salmo 51 vemos una cantidad de demonios que tuvieron derecho de meterse en la vida de la vida de David por causa de su pecado. Uno de esos demonios fue el espíritu de enfermedad. En su oración de arrepentimiento en el Salmo 32, David le pide a Dios que lo sane físicamente, porque por causa del pecado su cuerpo se había debilitado. Otro demonio es el bloqueo espiritual. En el Salmo 51, versículo 11, David le dice al Señor: no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Espíritu Santo. Es un demonio que no nos deja orar. Es un demonio que bloquea nuestras oraciones. Es un demonio que nos lleva a tener pereza de venir a la iglesia. Eso es un demonio. Pero el versículo 8 ahí mismo habla del demonio de la tristeza y de la depresión. Por eso el salmista le pide a Dios: devuélveme la alegría. Y unos versículos más adelante vuelve a pedir: vuélveme el gozo de la salvación. Por causa de su pecado, David estaba triste, deprimido. Y por eso yo pregunto: ¿se justifica 10 o 15 minutos de placer para luego experimentar años y años de tristeza, soledad, depresión? ¿Se justifica? También entró un espíritu de muerte. En 2 Samuel 12:14 el Señor le dice a David: tu hijo morirá. Espíritu de muerte. En el versículo 8 vemos un espíritu de ruina, pobreza, estancamiento. El Señor le dice: te habría dado mucho más. Muchos sus negocios se estancaron. Todo le sale mal porque hay un espíritu que tiene derecho por ese pecado, por esa cerca abierta. Rebeldía en la familia, en el versículo 11. Haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Yo no sé por qué mis hijos son tan rebeldes, dicen algunos papás. Quizás es por un pecado suyo que le abrió la puerta a la rebeldía a sus hijos. Desintegración de la familia. 2 Samuel 12:11 dice: ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas. Uy, mi mujer se fue con otro tipo, yo no sé por qué. ¿Por qué no considera la posibilidad de que fue su pecado la que le abrió la puerta a los demonios? Vergüenza pública. En el versículo 12 el Señor le dice: tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente
a la vista de todo Israel. Un espíritu de violencia, en el versículo 10, la espada jamás se apartará de tu familia. ¿Sí ven la cantidad de demonios que entran por una puerta abierta? Por lo que muchos llaman, hay un pecadito. Miren las consecuencias. En el caso de David, y quizás por ser un pecado sexual, cayó sobre toda su familia un manto de pecado sexual. Sus hijos eran una porquería. Encontramos pecados de incesto, un hijo acostándose o violando a su propia hermana, el otro hijo acostándose con sus esposas. Incesto, violación, abuso sexual, puertas abiertas. En quinto lugar, los votos internos. En Proverbios 18:21 dice que la lengua puede traer vida o muerte. ¿Cuáles son esos votos que todo el tiempo estamos proclamando, o votos que hemos hecho en nuestro interior? Bendecir significa hablar bien. Maldecir significa hablar mal. ¿Sabían ustedes que los demonios se agarran de todas las palabras negativas que salen de nuestra boca? Palabras de enfermedad, le da derecho. Palabras de odio, ¡uy, te odio! ¿Sabe por qué algunas esposas odian a sus maridos? Por eso, porque lo proclamaron. Palabras de tristeza, palabras de muerte. Esas personas que todo el tiempo al hablar dicen groserías están plagadas de demonios. Una mujer que por haber sido abandonada por su esposo, puede decir algo como: no voy a dejar que esto me vuelva a suceder. Y 20, 30 años después la pobre no logra casarse. ¿Por qué? Porque lo profetizó. No me vuelvo a enamorar, no sea bruta. Me quiero morir. Es otra frase que muchos dicen sin pensar. Y como resultado, se mueren. Se les mete un demonio que los lleva a la muerte. Y de repente se estrellan contra un poste. O un demonio que los lleva a suicidarse. ¿Qué palabras necias salen de nuestra boca? Palabras que toman los demonios y lo vuelven una realidad. Me odio. Mi vida es una desgracia. No sirvo para nada. A mí todo se me olvida. No lo quiero ver. Y se larga. Lo quiero matar. Todo esto le da lugar al diablo. Por eso el Señor nos dice: no le demos lugar al diablo. Finalmente encontramos los espíritus religiosos. Y lo que yo veo es que muchos que al recibir a Jesús no hicieron la tarea de echar fuera a los demonios. Esos demonios simplemente se convirtieron, entre comillas. Y ya no es el demonio de la violencia, sino el demonio de la crítica, de la murmuración. Y por eso encontramos en el medio cristiano los demonios del legalismo, o los demonios del libertinaje, el fariseísmo. Yo no necesito que me hagan liberación. Yo no necesito ser ministrado. La oposición. ¿Por qué creen ustedes que muchos cristianos se oponen a la liberación? Eso es un demonio. ¿Cómo es posible que muchos cristianos hoy se opongan a los dones del Espíritu Santo, a los milagros, si está en la palabra claramente establecida? Igual que echar fuera demonios. Eso es un demonio que los ha hecho creer eso. Demonios que se oponen a la alabanza, que se oponen a la predicación, demonios que se oponen a todo. Luego encontramos los demonios que bloquean nuestras oraciones. Hay cristianos que no gozan del favor de Dios. ¿Y saben por qué? Porque hay un demonio que tiene un derecho sobre su vida. El orgullo. Proverbios dice que antes de la caída está el orgullo. Demonios de rebeldía.
el espíritu de Jezabel, la traición, demonios religiosos. Por eso quiero que nos pongamos de pie. Quiero que tomemos unos minutos para meditar en esto. Señor, yo te pido que en este momento nos muestre las puertas abiertas en nuestras vidas, esas cercas rotas que en algún momento, Señor, le dieron permiso al enemigo de meterse con nosotros. Háblanos, Jesús. En primer lugar, el ocultismo. Usted le va a pedir perdón a Dios si todavía lee el horóscopo. Le va a pedir perdón a Dios por ver ciertas películas, por tener libros malditos en su casa. Señor, perdónanos porque la verdad quizás no hemos visto esto como algo grave, pero hoy reconocemos que es una puerta abierta en nuestras vidas y te pedimos que nos perdones. Perdónanos por hablarle a los muertos. Perdónanos, Señor, por buscar pociones mágicas, por creer en los agüeros. Perdónanos, Señor, porque creemos que con esta ropa nos va lo más de bien, que los martes es un día terrible. Perdónanos, Señor, por la cantidad de bobadas que creemos. Perdónanos por ese amigo imaginario. Esperamos que nos guíe, que nos hable, que nos acompañe. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre Dios, por la sangre derramada de gente inocente, por matar a ese bebé, por el pecado del aborto. Señor, yo te pido que en este momento abraces a esa mujer o a ese novio que fue parte de ese aborto y hazle saber que aunque cometieron algo terrible, tú los amas y los has perdonado. Y quítale, Señor, ahora el derecho legal que tiene el enemigo de hacerlos sentir culpables y miserables. Y muéstrale, Señor, que tú moriste en esa cruz también por ese pecado, en el nombre de Cristo Jesús. Abrázalo, Señor, hazle saber cuánto tú los amas. Pero también hoy cubrimos con tu sangre a nuestra nación. Y sabemos, Señor, que hay lugares estratégicos que el enemigo tiene bajo su control por causa de los asesinatos, por causa de la violencia de nuestra nación. Y hoy, como colombianos, te pedimos perdón por tanta muerte injusta, por esos soldados que fueron asesinados esta semana. Porque se mata para tener poder, se mata para manipular, porque se mata por el dinero. Perdónanos, Señor, porque esta es una nación plagada de demonios por tanta sangre derramada. Pero también perdónanos, Señor, porque miramos estas películas. Perdónanos, Jesús. Sana nuestra tierra. Tu palabra dice: si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, tú oirás desde los cielos y sanarás la tierra. Sana nuestra tierra. A ti, Satanás, te decimos: Colombia no te pertenece, porque la sangre de Jesús fue derramada para limpiar y sanar a esta tierra. Y nosotros, Señor, nos levantamos como profetas, como sacerdotes, para interceder por esta nación. Señor, hoy te pedimos perdón por los pecados de otros que generaron traumas en nuestras vidas. Te pedimos perdón por los pecados de mi papá, por los pecados de mi mamá, porque violaron la cerca, Señor, porque en lugar de protegerme, permitieron que me hicieran tanto daño. Pero hoy te pido, Señor, que entres a esos cuadros tristes, a esos cuadros dolorosos, y traigas sanidad a Jesús. En el nombre de Jesús, que hoy, en donde hubo oscuridad, tristeza, amargura, entre los colores de tu amor, que traigas colores de esperanza, colores de libertad. Señor, perdónanos por los pecados en nuestras vidas que le han dado lugar al diablo. Hoy, Señor, nos arrepentimos.
por construir una casa de pecado. Nos arrepentimos, Señor, por estas puertas abiertas y las cerramos confesando el pecado y tomando la decisión, Señor, de nunca más pecar. En el nombre de Jesús. Levántate para ver tu grandeza y tu poder. Levántate para ver a mi enemigo retroceder. Levántate para ver tu grandeza y tu poder. Levántate para ver a mi enemigo retroceder. Levántate para ver tu grandeza. Levántate a mi enemigo retroceder. Retrocedes. Y hoy vemos a Satanás postrándose ante el único rey, ante el que venció a la muerte. Hoy vemos a los principados y a las potestades, a los ángeles y a las personas y a toda la creación humillándose y rindiendo adoración a Cristo resucitado, al vencedor, al que derrotó a la muerte. Y hoy eres aclamado en este lugar, Señor. Dios grandioso, cubierto de esplendor y majestad, tu gloria está aquí, tiemblan ante él. Dios grandioso, oh, y majestad, tu gloria. Y hoy las mujeres de Dios lo dicen. Dios grandioso, cubierto de esplendor y majestad, tu gloria está aquí. Y los hombres de Dios entronan a su Dios.